bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de despertar este día, pero también la bendición que nos da de poder meditar y reflexionar en base a su palabra. Antes de hacerlo, te voy a invitar a orar para pedir a Dios su dirección en nuestras vidas y que todo aquello que Él hablara a nuestros corazones podamos entenderlo y poner en práctica en nuestras vidas aquello que sea para practicar también. Te invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer en estos momentos, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre nuestra vida, porque creemos que hoy no será la excepción, Señor, sino ya nos ha permitido despertar este día y sin duda, Señor, también poder entrar a su palabra para reflexionar en base a ella y que usted hable a nuestros corazones de una manera muy especial, Señor, como cada ocasión que abrimos su palabra, usted tiene algo que compartir hacia nuestras vidas. Es por ello, Señor, que pedimos su dirección. Y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar su palabra, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar, Señor, a aquellos que estarán viendo el día de hoy el devocional o en días posteriores también. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo ello. Amén. Amada persona, el día de hoy tenemos un devocional que lleva por título Sufrió en obediencia por amor, basado en Filipenses capítulo 2, versículo 8, la parte B. El día de ayer estábamos tocando lo que era la parte C del versículo 7 y la primera sección del versículo 8. Hoy estamos tocando lo que es la parte B de ese versículo y añadido con un pasaje que se encuentra por ahí en Mateo 26, versículos 38 y 39. Para ello, como los días pasados, al igual el día de hoy estaré utilizando la Nueva Traducción Viviente. Me voy a permitir leer ambos pasajes que dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, y dice por ahí el otro pasaje, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga su voluntad, no la mía. Cuando entramos a este pasaje o estos pasajes, realmente estaremos reflexionando sobre el título de esta devocional del día de hoy, que es Sufrió en obediencia por amor. Los días pasados dejamos por sentado a través de diferentes pasajes que lo que mueve a Jesucristo para hacer todo lo que hace es el amor. Ayer hablábamos acerca del servicio y dijimos que todo lo que Él realizó, ayudó, hizo, tiene que ver con el amor, pero recuerdas que el versículo que tomamos dice, y les amó hasta el final. Él sabía que venía lo más complicado dentro del ministerio que se conoce para muchos de nosotros como la semana de la pasión o lo que es la semana de sufrimiento, lo que es el sufrimiento en pocas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios nos dice que el amor es sufrido, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo sufre y todo lo soporta. Realmente estas cualidades son manifestadas en la vida de nuestro Señor Jesucristo de una manera tan especial y tan tangible que no nos queda duda que realmente lo que Él expresa es el amor en medio de cada acto que sucede en su vida en esos momentos. Es decir, la obediencia al Padre tiene que ver con ello y por el amor a nosotros sufre todo aquello que va a padecer algunos días antes o unos días antes de ser crucificado. Él comienza con todo este sufrimiento porque pensaba ya en lo que venía sobre su propia vida. Toda persona que ama se expone al sufrimiento por el amor que dice tener en su vida. Es decir, a mucha gente realmente no le gusta mucho el amar verdaderamente porque es exponerse a ser lastimado. La gente que entiende el amor solamente como algo donde no hay sufrimiento, todo es disfrute, todo es gozo, realmente, o goce de la vida, realmente no ha entendido lo que es el verdadero amor, porque siempre que una persona ama, se está exponiendo a ser lastimada, a ser ofendida y a sufrir por alguien más. Déjame te pongo esto, ¿no? El amor, como decía el pasaje de Corintios, realmente no busca lo suyo, es sufrido, todo lo soporta, todo lo sufre, no se irrita, etcétera, etcétera. Y en nuestro mundo tenemos la imagen tal vez más cercana a un amor genuino, podría ser la madre por un hijo. Y cuando hablamos de ese amor por el hijo, realmente la madre comienza a hacer sacrificios desde que el hijo está en el vientre
y seguirá haciendo sacrificios durante toda su vida por causa del amor que dice tener por aquel hijo o por aquellos hijos. De igual manera, cuando hablamos del amor en todos los aspectos, siempre tendrá sufrimiento hacia nuestra vida o a la vida de aquel que dice amar. El Señor Jesucristo manifiesta ese amor al Padre, pues la forma de hacerlo es en obediencia. Y esto le cuesta en algún momento porque el ser obediente estaba reflejando el amor que decía tener por Él, el amor que decía tener por nosotros, es decir, obedecía al Padre en ello por causa nuestra y por causa de la propia obediencia al Padre, de tal forma que Él experimenta ese amor y lo manifiesta a plenitud en ese momento. Este también es el reto mayor para todos nosotros o toda persona que dice ser un hijo de Dios, creer en Cristo, ser un discípulo de Él. Realmente somos llamados a ejemplificar ese amor en nuestras vidas, en la obediencia hacia el Padre, en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo en cada acto que realizamos de una forma u otra. Ahora quisiera ir al pasaje para meternos y tener algunos minutos para reflexionar en relación al pasaje y algunas enseñanzas que este tiene para nuestras vidas. Voy a invitarte a ir primero a Filipenses capítulo número 2, versículo 8, la parte B del versículo, la parte central. Y el pasaje nos hace ver algo, ¿no? Nos dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. El pasaje de Filipenses hace ver que el servicio humilde le lleva a ser obediente delante del Padre. Es decir, no solamente se humilló, dijimos el día de ayer, sirviendo al hombre en diferentes cuestiones que el hombre requería o tenía alguna necesidad. Nuestro Señor Jesucristo suple esas necesidades para su vida. Pero aquí nos dice el pasaje que no solamente hace eso, sino que se humilla en obediencia a Dios. Es lo que el pasaje nos dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Por qué razón? Porque no solamente sirve al hombre, sino que ese amor lo demuestra hacia el Padre, sujetándose a la voluntad que Él tenía y al plan que habían establecido, no solamente el Padre, el Hijo mismo, habían establecido al venir a este mundo. Cuando hablamos acerca de esto, amada persona, posiblemente el pasaje está haciendo referencia a los sufrimientos del Señor Jesucristo, tanto físicos como espirituales. Pero quisiera hacer aquí de alguna forma una aclaración. El sufrimiento físico, el Señor Jesucristo podía experimentarlo de mejor forma que el sufrimiento hablando de lo espiritual. Porque no era lo mismo el ser latigado, el ser maltratado, el ser molido, físicamente hablando, porque mucha gente lo había experimentado, pero nadie podía cargar con el pecado de todo el mundo, excepto Jesucristo mismo, Dios mismo viniendo a este mundo para sacrificarse por amor a nosotros, cargando el pecado que tú y yo y toda la humanidad habíamos tenido o habíamos practicado por nuestra vida. Esto creo que es la parte mayor. Ahorita estaremos analizando en el pasaje de Mateo un poquito acerca de ello. El pasaje de Mateo precisamente narra que Jesús sabe lo que venía sobre su vida antes de ser entregado. Si uno leyera todo el pasaje por ahí que aparece en Mateo capítulo 26, versículos del 36 al versículo 46, nos daremos cuenta que Jesús sabía que esa noche sería entregado por Judas. Él ya lo sabía, ya Judas le había dicho, el que moje el pan conmigo me entregará. Judas había salido y había ido a entregarlo por algunas monedas de plata que le habían dado, y Jesús sabía todo esto. En ese momento Jesús empieza a experimentar una tristeza y una angustia en su corazón, pues cargaría, vuelvo a decir, el pecado del mundo. Creo que la situación del sufrimiento físico no es lo mismo como el sufrimiento espiritual que él llevaría, que es de alguna forma la separación del Padre en ese momento, cargando el pecado de todos nosotros. Era algo espiritual que solamente Jesucristo, el justo, quien no había pecado, quien no había conocido pecado, podía realmente sufrir por todos nosotros. Y me parece que esto es lo que en algún sentido mueve al Señor Jesucristo para experimentar esa tristeza y esa angustia en su corazón, pues cargaría ese pecado de todos nosotros. Él podía mostrar su amor al Padre en ese momento y el amor hacia el propio hombre, o podía no padecer los sufrimientos que le esperaban. El pasaje me parece que es claro. Si uno analizara el pasaje, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, yo solamente leí 2 versículos porque tenemos alrededor de 15 minutos para la reflexión, pero realmente si leyéramos del verso 36 al verso 46 nos narra lo siguiente,
que Jesús en ese momento siente esa angustia, esa tristeza. Él sube a este monte Getsemaní para orar y se lleva a 3 de los discípulos más allegados a él para estarle apoyando en esos momentos. Él los deja en un lugar y empieza a caminar un poco más adelante, y las palabras que el pasaje nos dice que él comienza a decir al Padre es: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. El pasaje, amada persona, lo que nos está diciendo realmente es que él comienza en ese momento ese sufrimiento que sabía que estaría llevando esa misma noche y los días posteriores, al día siguiente y aún hasta la propia cruz, que de esto no hablaré mucho porque lo voy a reservar para el día de mañana en el devocional. Pero ¿sabes algo? Él experimenta todo esto y lleva a los discípulos. Dice la Escritura que él los deja orando, va y ora. Cuando regresa a los discípulos resulta que ya están dormidos. Y así sucede por 3 ocasiones, y la misma oración el Señor Jesucristo la repite por 3 ocasiones, casi de la misma manera, según el pasaje nos indica. Ahora quiero decirte algo, ¿no? Ahí comienza una serie de dolores producidos por sus enemigos y aún por los suyos, porque los suyos se le quedan dormidos. En la crucifixión y en el camino hacia el Gólgota, o el lugar de la calavera, los discípulos y aquella gente que decía estar con él realmente no estaba con él, es decir, le siguen solamente de lejos. Pero quiero decirte algo: los padecimientos que Jesucristo vive en ese momento es el abandono, la traición por Judas, el ser golpeado por la gente en varias ocasiones, latigado cuando es entregado por Poncio Pilato, rebajado, quitándole la ropa en algunos momentos, haciendo escarnio de él, poniéndole una corona de espinas, dándole una caña como si fuera un cetro, poniéndole frases sobre su cabeza en algún momento. Le escupieron, le injuriaron, le trataron como un pecador, siendo él verdaderamente justo. Es decir, cuando hablamos de todo esto, amada persona, si tú y yo hemos visto películas de la Pasión de Cristo, es decir, la más conocida precisamente es La Pasión de Cristo, creo, de Mel Gibson, y quien la ha visto dice que es una de las películas más sangrientas que pueda haber. Quiero decirte que esa película realmente no refleja todo lo que Jesucristo vive en los sufrimientos por amor hacia nuestras vidas. Pero quiero decirte algo: ¿por qué Jesús lo vive? Por el amor al Padre y por el amor también hacia nosotros, al Padre en obediencia y a nosotros, porque sabía que estaba llevando o estaba cargando lo que tú y yo teníamos que haber cargado en nuestra vida por nuestras fallas, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. El pasaje, amada persona, nos habla acerca de todo este sufrimiento. Te voy a invitar a leer el pasaje del capítulo número 27, más o menos después de lo que es el verso número 27 en adelante. Encontrarás todo esto de lo que yo estoy hablando en este momento. No puedo extenderme mucho, pero ahí encontrarás todos los padecimientos que acabo de mencionar en el capítulo 27, versículos del 27 hasta casi acabar el pasaje que es el 56, nos va a hablar acerca de todos esos sufrimientos. Ahora hay algunas enseñanzas que el pasaje nos deja para nuestra vida. Cuando hablamos de que Jesús sufrió en obediencia por amor, hay por lo menos tres enseñanzas que quiero compartir contigo. Número 1, la obediencia es una de las más grandes enseñanzas que Jesús nos deja a todo discípulo. Si alguien se considera discípulo del Señor Jesucristo, Jesús le ha enseñado a obedecer al Padre, aún en contra de nuestra voluntad y aún en contra de que esto produzca sufrimiento en nuestras vidas. Según enseñanza, el verdadero carácter se manifiesta en los peores momentos de nuestra vida y no solamente en los mejores. Jesús manifiesta a través de su propia experiencia y su propia vida que el carácter que él tenía lo saca en el momento difícil. Es decir, él dijo: amarás a tu enemigo, y él estaba amando a aquellos que le estaban lastimando en ese momento y está obedeciendo al Padre y sacando lo mejor de su carácter. Cuando tú y yo atravesamos momentos difíciles, es el mejor momento para sacar el carácter que Dios ha dado a nuestras vidas. Y tercera enseñanza, seamos fieles a Jesús en agradecimiento por todo lo que Él sufrió por amor a nosotros. Es decir, Él padeció muchas cosas. Tú y yo, Dios nos llama a ser agradecidos con Él y hacer lo que no podemos hacer, lo que Él ha hecho por nosotros, pero vivir en fidelidad a Él por todo aquello que Él ha hecho por nuestras vidas. Sufrió
por amor a nosotros, y tú y yo tenemos hoy en día la posibilidad de expresar nuestro amor en gratitud a Él, siendo fieles en medio de lo que experimentamos. Amada persona, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en un devocional más, si Dios lo permite. Pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a